En un día que parecía ser como cualquier otro en la tranquila ciudad de Piedradura, el destino decidió tejer una red de aventuras inesperadas para dos amigos inseparables. La jornada comenzó con un estruendo de neumáticos y una persecución frenética. Pedro, con el corazón latiendo a 1000 por hora, gritaba desesperado mientras el vehículo saltaba sobre los baches del camino. «Ahora sí, enano», preguntaba con la voz entrecortada por la tensión. Su fiel amigo Pablo, aferrado al asiento, respondió que todavía no era el momento. La orden de Pedro fue clara: debía ir más deprisa. Pablo, haciendo un esfuerzo sobrehumano, aseguró que venía a toda velocidad para cumplir las órdenes del jefe, pues la urgencia de alcanzarlos era primordial. En medio del caos, algo extraño comenzó a caer del cielo. Pablo comentó lo curioso que resultaba aquel granizo repentino, pero Pedro, con una visión más realista y aterrada de la situación, lo corrigió de inmediato. No era granizo en absoluto, los estaban ametrallando con una lluvia de proyectiles que zumbaban cerca de sus oídos. El peligro era inminente, pero Pedro decidió que ya era suficiente de aquel acoso. Ordenó a Pablo hacer salir al otro vehículo del camino. «Entendido», respondió el pequeño amigo, aunque con una duda lógica sobre cómo lograrían sacar a los perseguidores de la ruta. La única instrucción de Pedro fue que se agarrara bien. Mientras tanto, en la calidez del hogar, la realidad era mucho más pacífica. Pedro despertó sobresaltado, preguntándose si se había quedado dormido entre rocas santas. Vilma, con su paciencia infinita, le confirmó que ya eran las 7:30 de la mañana. Todo el mundo se había levantado ya, pero Pedro, fiel a su espíritu alegre, decidió que iba a cantar de todos modos para celebrar el nuevo día. Al sentarse a la mesa, el aroma del desayuno inundó sus sentidos. El pan estaba en su punto y el jugo de cactus de Vilma sabía a gloria. Sin embargo, la rutina diaria siempre traía sus pequeños apuros. «Vilma, ¿dónde está la toalla?», gritaba Pedro desde el baño. Ella, desde la cocina mientras tostaba el pan, le indicó que buscara en la parte de arriba. En la casa de al lado, la escena era similar. Betty llamaba a su esposo, preguntando por el jabón. Pablo, buscando en el botiquín, intentaba poner orden en el caos matutino mientras se preparaba para llevarle el desayuno al pequeño Bam Bam. La mañana transcurría entre platos de huevos revueltos y tocino de brontosaurio. Pedro comentaba con humor que sería el hombre más feliz del mundo el día que alguien inventara el tostón automático. Vilma le servía el café con amor, aunque Pedro bromeaba diciendo que aquel líquido parecía plomo derretido por lo caliente que estaba. A pesar de las bromas, el agradecimiento era sincero, todo estaba riquísimo. Pedro sentía la necesidad de compensar a su esposa por tanto cariño, y Vilma, con astucia, le pidió prestado el troncomóvil para hacer unos recados. Pedro aceptó de inmediato, aunque eso significara que tendría que buscar otra forma de llegar al trabajo. El encuentro entre los dos amigos en la calle fue el inicio de un plan ambicioso. Se dieron cuenta de que tener un solo troncomóvil para cada familia era una complicación constante. La solución apareció en las páginas del periódico: la jefatura de policía subastaría un lote de vehículos confiscados en buen estado. Pedro, emocionado, leyó la noticia a pesar de los reclamos de un transeúnte que quería recuperar su diario. La idea de comprar un segundo vehículo se instaló en sus mentes como la respuesta a todos sus problemas logísticos. Sin embargo, no eran los únicos interesados en esa subasta. En un rincón oscuro de la ciudad, una banda de delincuentes liderada por un jefe implacable planeaba recuperar un tesoro perdido. El jefe recordaba a sus secuaces tragabalas y poco es eso, aquel famoso robo de joyas que nunca aparecieron. Estaba convencido de que el botín permanecía oculto en el enorme limusín negro que la policía había confiscado. La orden fue tajante: debían ir a la subasta y comprar ese vehículo a cualquier precio. El cielo era el límite para sus ofertas. El día de la subasta llegó con una atmósfera cargada de expectación. Pedro y Pablo observaban el imponente troncomóvil negro, tratando de no parecer demasiado interesados para no elevar el precio. Pedro soñaba con las excursiones familiares, mientras los delincuentes los vigilaban de cerca, dispuestos a eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. La puja comenzó con fuerza. $10.000 fue la primera oferta. El subastador, emocionado, pedía más. En un momento de confusión, Pablo ofreció 15.000, lo que molestó a Pedro, quien le recordó que venían juntos y no debían competir entre ellos.
La cifra subió rápidamente a 20, 30, 40 y finalmente $55.000. Pedro, en un arrebato de determinación y gracias a un pequeño truco con pegamento que distrajo a sus rivales, logró ganar la subasta. El caballero del traje moteado era el nuevo dueño del misterioso vehículo. La decepción de los gánsteres se transformó en una persecución implacable. El jefe, furioso porque sus secuaces fallaron en la compra, ordenó seguirlos hasta su escondite. Mientras tanto, Pedro y Pablo llevaban su nueva adquisición a casa con orgullo, sin sospechar que el coche escondía un secreto peligroso. Vilma y Betty, al ver el imponente vehículo, sintieron un escalofrío. Parecía un transporte de pandilleros, algo tenebroso que no les daba buena espina. A pesar de las invitaciones de sus esposos para dar un paseo, ellas se negaron rotundamente, quedándose en casa con Pebbles y Bam Bam. Solo Dino, el fiel dinosaurio mascota, se aventuró a subir con ellos. El paseo triunfal pronto se convirtió en una pesadilla. El gran troncomóvil de los delincuentes apareció en el horizonte, ganando terreno rápidamente. Pedro intentó perderlos con maniobras audaces, pero los disparos comenzaron a sonar. No era granizo como pensaba el ingenuo Pablo, sino balas que silbaban alrededor. En medio de la huida, Dino cayó del vehículo. Desesperados, los dos amigos buscaron refugio en lo que parecía ser una casa abandonada, cuya puerta se abrió mágicamente ante ellos. No sabían que habían entrado directamente en la boca del lobo, el escondite de la banda. Atrapados y rodeados por criminales armados, Pedro y Pablo comprendieron demasiado tarde que sus esposas tenían razón. El jefe de los bandidos exigía las joyas, pero ellos no sabían de qué estaba hablando. En un momento de valentía, Pedro ideó un plan inspirado en las películas de gángsters que veía en la televisión. Escribió una nota de auxilio dirigida a Vilma, pidiendo ayuda y explicando que estaban prisioneros en una antigua casa en el camino a Rocarrío. La firma fue Pepa, una abreviatura de Pedro y Pablo. Lograron entregarle la nota a Dino, quien había llegado hasta allí siguiendo el rastro. Aunque el dinosaurio se tragó el papel por accidente, su instinto lo llevó de regreso a casa para alertar a las mujeres con sus gestos y sonidos. Vilma y Betty, interpretando la angustia de Dino, comprendieron que sus esposos estaban en grave peligro. Sin perder un segundo, cargaron a los niños con una vecina y salieron al rescate. Mientras tanto, en el escondite, los delincuentes perdían la paciencia. Tras registrar el troncomóvil sin éxito, decidieron llevar a los prisioneros de vuelta al vehículo para obligarlos a hablar bajo amenaza de muerte. Sin embargo, Pedro no se dio por vencido. Aprovechando un descuido, puso el coche en reversa y emprendió una huida desesperada. La persecución final fue un despliegue de ingenio y valor. Vilma y Betty aparecieron en el camino justo a tiempo para interceptar a los delincuentes. Tras una maniobra que dejó a los bandidos fuera de combate, las autoridades llegaron para arrestar a Ametralladora y a su secuaz Pocoeseso. El misterio de las joyas se resolvió cuando descubrieron que estaban ocultas en una sección hueca del vehículo que se rompió durante el altercado. Los brillantes resplandecieron ante los ojos de todos, marcando el fin de la pesadilla. El oficial de policía, agradecido por la valiente colaboración de los ciudadanos, les prometió una gran recompensa. Aunque el nuevo troncomóvil había quedado deshecho, Pedro y Pablo tomaron una decisión sabia. Renunciaron a comprar otro coche de lujo y decidieron usar el dinero para el futuro y la educación de sus hijos. Vilma y Betty asintieron con orgullo. Al final del día, mientras regresaban a la seguridad de sus hogares, Pedro reflexionó con una sonrisa que la mejor adquisición que habían hecho no fue un vehículo, sino la paz y la seguridad de sus familias. Dino, ladrando con alegría, parecía estar totalmente de acuerdo con la lección aprendida.